Nada, os doy la bienvenida a todos. Soy Rosa y voy a ser vuestra tutora en esta asignatura de Introducción al Análisis de Datos. Vale, comentaba eso, que la asignatura... Gracias, genial. Comentaba que es una asignatura que es larga el temario y que hay que llevar diariamente, pero la verdad que quien ha estudiado suele aprobarla bien, aún no teniendo ya previamente mucha idea matemática, ¿vale? Porque los conceptos que vamos a utilizar vamos a verlo lo básico, ¿vale? Para no liar a los que sé que algunos no habéis visto muchas matemáticas y se pueden aprender perfectamente desde cero, si os parece, como tenemos mucho temario, pues empezamos hoy con el primer tema, que es facilito. Es el tema 1, que sería todo esto de conceptos básicos y organización de datos. Pero bueno, si os parece, lo primero un poco, vamos a situarnos en las partes que hay de estadística y qué función tiene y por qué está, dijéramos, tan en auge hoy en día. Bueno, todos tenemos ya, estoy seguro, una idea previa de qué es la estadística, ¿no? ¿Por qué? Porque en cualquier medio de comunicación se habla siempre, pues, de censos, de estudios estadísticos, de gráficas, tablas, ¿no? ¿Esto por qué ha habido este auge últimamente? Pues, bueno, últimamente, en los últimos años. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más facilidad a la hora de manejar muchos datos, ¿no? Los equipos informáticos cada vez nos facilitan esta manera, dijéramos, de poder usar datos, manejarlos para sacar conclusiones, al final lo que queremos hacer. Bueno, que sepáis que la estadística es una rama de las matemáticas, que su objetivo, ¿qué es? Pues reunir datos, clasificarlos y organizarlos. ¿Dónde los organizamos? En tablas, ¿no? Haremos gráficos y luego estudiaremos los índices estadísticos que nos sirven ¿para qué? Para hacer comparaciones. Y de esas comparaciones de datos podemos sacar un modelo matemático y sacaremos unas conclusiones. Si, por ejemplo, ponemos el típico ejemplo de unas elecciones en una determinada población, ¿vale? Hay unas elecciones en una determinada población y queremos estudiar siempre algo, ¿no? En estadística siempre tenemos que estudiar algo. Esto va a ser nuestra X, ¿vale? Que va a ser la variable en estudio. Por ejemplo, en este caso, si es unas elecciones, el voto, ¿vale? El voto sería nuestra variable en estudio. Si yo hago una encuesta, dijéramos, o un estudio previo para ver en una determinada población o en un determinado país a quién se va a votar, cuál va a ser el partido más votado, ¿yo qué tendría que hacer? Recoger datos de todos los individuos de la población. ¿Qué ocurre? Pues que eso no lo vamos a poder hacer, ¿no? Ni por tiempo, ni por medios, ni por costes. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, la variable en estudio, la X, ¿vale? Que en este caso era el voto, cuando lo queremos estudiar en la población, recibe el nombre de parámetro, ¿vale? Es decir, que el parámetro sería la X que queremos estudiar, en este caso voto. Y eso, el parámetro, significa que lo tendríamos que estudiar en toda la población. ¿Qué ocurre? Lo dicho, como no podemos, ¿qué hacemos en estadística? Coger muestras, ¿vale? Muestras que sería, pues sería un conjunto más pequeño de personas, ¿no? Al que yo, por ejemplo, podría preguntarle, podría estudiar la X, ¿vale? En este caso podría preguntarle a quién iban a votar y podría hacer ya mi estudio estadístico. ¿Qué pasa? Que estas muestras pues tienen que ser representativas de toda la población, de distintas edades, no puede ser 2 personas, ¿no? Tiene que ser un número considerable de individuos, ¿vale? Bueno, pero que sepamos que el voto en la X, cuando nos referimos a la muestra, se llamaría estadístico. Vale, todas estas preguntas os digo porque luego nos hacen siempre en el examen, no sé si los habéis visto ya o ya os habéis presentado alguna vez, siempre hay preguntas de teoría, ¿vale? Y parámetro estadístico siempre es lo típico que nos preguntan, ¿vale? Es decir, que lo que quiero estudiar cuando es en la población es parámetro, se llama parámetro, y cuando es en la muestra es estadístico. Pero lo dicho, ¿cuál es el objetivo que tenemos en estadística? Pues, por ejemplo, suponer que yo he elegido una muestra representativa y he llegado a la conclusión que el partido más votado es el partido A. Pues, ¿cuál es mi objetivo? Pues el poder trasladar o inferir, ¿vale?, ese resultado de la muestra a la población. Es decir, que yo pueda decir con cierta veracidad
de que el partido A realmente es el que más va a elegirse en toda la población. ¿Vale? Pues eso es todo nuestro objetivo, es decir, estudiar muestras, sacar una conclusión y poder trasladarlo con cierto grado de fiabilidad a la población. ¿Vale? Es decir, que yo pueda asegurar, habiendo estudiado mi muestra, que realmente en la población se va a cumplir la conclusión que he sacado yo en mi muestra pequeña. ¿Vale? Por eso, en estadística es importante entender que no es una ciencia exacta, ¿vale? No es exacta. ¿Por qué? Porque todos los resultados que yo voy a dar serán resultados probabilísticos, es decir, que tengan un cierto grado de error. Cuanto mejor sea mi muestra, más representativa, cuanto más individuos haya cogido mi estudio, y cuanto más utilice mejor mis reglas estadísticas o técnicas estadísticas, tendré más grado de acierto, dijéramos, ¿no? Más probabilidad de que realmente la población, el partido más votado, haya sido el A, que era el que yo había dicho. ¿Vale? Un poco es esto todo el objetivo que vamos a hacer. Para ello vamos a dividirlo en dos estadísticas. La primera parte, que es los primeros temas, es toda esta parte de la estadística descriptiva. Y en la segunda es la estadística inferencial. Estadística descriptiva es en la muestra y la inferencial en la población. ¿Vale? Eso es importante. ¿Qué hago en la estadística descriptiva? Elijo una muestra, recojo los datos, elaboro las tablas, clasifico los datos, hago gráficos también si me interesa, y todos los índices estadísticos. Aquí haremos la media, la moda, la desviación típica, la varianza. Toda esta parte dijéramos que es mecánica, ¿vale? De más trabajo, pero es toda la que recogemos, dijéramos, de una manera empírica, en la práctica, ¿vale? Esta lo recogeríamos en la muestra. Primera parte. Con todo esto sacamos una conclusión, ¿vale? Por ejemplo, en este caso era que el voto más votado, el partido más votado va a ser el A, ¿vale? Todo esto es en los primeros temas, que son la estadística descriptiva. ¿Qué hemos dicho? Que ese voto lo tenemos que trasladar, ¿vale? Lo tenemos que trasladar a la población, ¿no? Es decir, poder asegurar que es la población. Y eso hemos dicho que llevaba probabilidad, ¿no? Pues esta segunda parte inferencial es trasladar un resultado de la muestra a la población. Pues todo esto de trasladar, generalizar, lo hacemos ¿con qué? Con esta segunda parte que será el cálculo de probabilidades. ¿Vale? Es decir, que la estadística descriptiva en la muestra y todos estos primeros temas de tablas, gráficos, medias, medianas, índices estadísticos. Segunda parte, queremos trasladar el resultado a la población y es la estadística inferencial y es cálculo de probabilidades, ¿vale? Que sería la segunda parte que veremos. ¿Sí? ¿Se pilla un poco la idea? Vale. Bueno, lo dicho, para limitar errores, pues eso, la muestra tiene que tener representativa, ¿no? Tiene que ser imparcial. Si yo lo elijo a lo mejor todos de una misma comunidad, pues no va a ser representativa de todo el país. Si los cojo toda una determinada edad, tampoco. Si para todo el país cojo 100 personas, pues a lo mejor tampoco es representativo, ¿vale? Es decir, que todo eso, la muestra, cuanto más imparcial, mayor y más representativa sea, mejor serán mis conclusiones, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco la introducción. Ahora la siguiente parte que viene es la medición y escalas de medidas, ¿vale? Pues venga, hemos hablado de X, ¿no? Es decir, nosotros los datos todos van a ser X, van a ser las variables en estudio. ¿Y qué variables tengo en estudio? Pues tengo variables de todo tipo, ¿no? Puedo tener variables como el sexo, el peso, la estatura, color de ojos, estado civil, coeficiente intelectual, cantidad de nacimientos. Lo que yo quiera estudiar es X. ¿Qué ocurre? Que yo tengo que poder medir las X y no es igual, como os haréis una idea, medir una edad, un peso, una estatura, que un coeficiente intelectual o un estado civil, ¿vale? Son variables que son muy diferentes, ¿no? Algunas aceptan un número y otras no, ¿vale? Por ejemplo, sexo no afecta a un valor numérico. Por ejemplo, estado civil tampoco. ¿Vale? ¿Veis? Coeficiente intelectual, tampoco, bueno, depende, ¿no? Pero será un valor numérico también determinado. Es decir, que veis que las variables son muy diferentes. Entonces necesitamos escalas de medidas diferentes.
¿vale? Que es esa parte que aparece aquí como en el libro como medición de escalas de medida. Hay 4 tipos, ¿vale? Porque ahí vamos a distinguir las variables, dijéramos, con estas 4 escalas de medidas, ¿vale? Que las tenéis ahí. Escala nominal, escala ordinal, escala de intervalo y escala de razón, ¿vale? Estas son las 4 escalas y van a ir referidas dependiendo a qué variable lo vaya yo a medir, ¿vale? Medir en principio, ¿qué es? Asignarnos a una característica, intentaríamos un valor numérico siempre que se pueda, ¿no? Por ejemplo, yo me subo la báscula o subo a un objeto de la báscula 5 kilos, ¿vale? Pues yo ya estoy añadiendo un número y una unidad, ¿no? Pero dicho, no siempre se puede hacer. Entonces, la primera, que es de más básica a la más completa. La más completa a la que estamos nosotros acostumbrados, ¿vale? La de razón. Ya lo iremos viendo, pero es eso, 5 kilos, 6 litros, esta sería la más completa. La más básica sería la nominal y es igual que o distinto que o pertenece o no pertenece a una categoría. Por ejemplo, estado civil. Estado civil, casado, divorciado, soltero, ¿vale? Si yo estoy soltera, pertenezco a esta categoría, ¿no? ¿Vale? Pero a esta, entonces no pertenezco ni a esta, ni pertenezco a esta, ¿no? Si yo estoy casada, pertenezco a esta categoría, pero no a las otras. Es decir, solo te deja decir si perteneces o no perteneces. Por ejemplo, también puede ser el color de ojos. Si yo tengo los ojos marrones, hay estas categorías. Si yo los tengo marrones, pues no pertenezco a ninguna de las otras categorías, ¿vale? Es decir, que simplemente en esta escala se dice o perteneces o no perteneces a las categorías que hay, ¿vale? Así de fácil. La siguiente, la ordinal. La ordinal es lo mismo, perteneces o no perteneces, pero lleva implícito un orden o una jerarquía, mejor dicho. ¿Vale? Una jerarquía, todo lo que he apuntado, ¿vale? Por ejemplo, se entiende muy bien con las notas. Las notas está suspenso, aprobado, bien, notable, sobresaliente o excelente, ¿vale? Si yo tengo un aprobado, pertenezco a esta categoría y a las otras no, ¿verdad? Eso es igual que antes. Pero además lleva implícito un orden, ¿no? Porque yo ya sé que el suspenso es peor que el aprobado, peor que el bien, peor que el notable, peor que el sobresaliente, ¿vale? Es decir, perteneces o no perteneces igual, pero lleva implícito un orden o una jerarquía. O yo qué sé, en una escala en cualquier trabajo, ¿vale? Haya categorías, ¿vale? La categoría 1, categoría 2, categoría 3, ¿vale? A medida que estés arriba, pues aquí sería dirección. Lo mismo, si tú perteneces a una categoría, perteneces a esta y también sabes que hay una jerarquía, ¿vale? Que hay categorías por debajo y categorías por arriba. Bien, vale, estas serían las dos primeras, de pertenece o no pertenece. Las dos siguientes, las he puesto 2 y 2 porque van relacionadas, ¿vale? Las otras dos es pertenece o no pertenece, con un orden o con una jerarquía o no, y en estas es valores numéricos, ¿vale? Las dos. La de abajo, la de razón, es la más fácil, es la que estamos acostumbrados. Longitudes, pesos, alturas, volumen. Y lo único que diferencia a una y a otra es el origen, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo digo que algo pesa 0 kilos, ese sería el origen, ¿no? Y significa que no pesa nada. Es decir, lo pongo porque a veces en los cuestionarios lo pone. Ausencia de propiedad de lo que estoy midiendo. Eso significa que de lo que estoy midiendo hay 0, ¿vale? Si yo estoy midiendo kilos y son 0, pues el origen significa que no hay nada de lo que estoy midiendo, ¿vale? Lo que estamos acostumbrados. Lo otro, son valores numéricos, pero, por ejemplo, coeficiente intelectual. Yo tengo unas encuestas que hago a los alumnos o a los estudiantes y empiezo a medir el coeficiente de inteligencia cuando hacen 70 puntos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el origen no es que no tenga inteligencia esta persona, sino que yo empiezo a medir a partir de ese punto. Por eso pone que el origen es, lo pone en el libro, es arbitrario.
¿Por qué? Porque lo voy a colocar yo a partir de donde empiezo a medir, ¿vale? Y no significa ausencia de propiedad, porque no significa que de lo que mido no haya nada, sino que yo empiezo a medir a partir de ahí, ¿vale? Por ejemplo, tienes un aparato para medir ruido y el aparato, claro, tiene una sensibilidad, empieza a medir a partir de un cierto punto. Eso sería un origen arbitrario, depende del aparato, no significa que antes no haya ruido, sino que el aparato no puede medirlo. ¿Vale? ¿Se ve un poco la diferencia? ¿Vale? Es decir, que el origen es lo que cambia, ¿vale? En el primero, en la de intervalo, lo coloco yo donde empieza a medir y anteriormente habrá de lo que estoy midiendo, pero no lo tengo en cuenta. Y el otro, escala de razones, que el origen es ausencia de propiedad. No hay nada de lo que estoy midiendo. ¿Vale? Esa sería la diferencia. Esto lo podemos relacionar también con otra clasificación de las variables, ¿vale? Que sería variable cualitativa y cuantitativa, para empezar. Es muy sencillo. La variable cualitativa es aquella que cuando yo la digo es una palabra. Por ejemplo, sexo, hombre, mujer, colegio o nacionalidad, italiana, americana, yo qué sé. Veis que las respuestas son palabras. Cuando las respuestas son palabras, la variable es cualitativa, ¿vale? Cuando la respuesta es un número, es cuantitativo, ¿vale? Por ejemplo, edad, 25, 50, 60, ¿vale? Es un número, ¿vale? Talla, peso, todas esas variables son cualitativas las primeras y estas cuantitativas. Y luego hay unas variables que estas se usan poco, pero lo digo porque en el libro está, que son cuasi cuantitativo, que es una palabra, pero lleva implícito un orden o una jerarquía. Era lo que hemos dicho de las notas, ¿vale? Suspenso, aprobado, es una palabra, pero lo que hemos dicho de la escala ordinal, ¿vale? Lleva implícito una jerarquía. ¿Qué hacemos? Unimos las dos cosas, ¿vale? Unimos las variables de las escalas de medida y el tipo de variables, que ya me imagino que os imagináis cada cuál es. Las cualitativas, ¿qué tienen que ser? Pues la escala nominal, ¿vale? Porque son palabras, ¿vale? Y es perteneces o no pertenecen. Todas estas que eran palabras, yo no le podía utilizar otra escala, no podía utilizar de razón porque no era un número ni de intervalo, ¿vale? Las cualitativas, entonces, es escala nominal, que era, por ejemplo, color de ojos. ¿Vale? El color de ojos tenías azul, marrón, negro. ¿Vale? Pues si tienes azul, no tenías el resto. Todo esto son de respuesta a una palabra, ¿no? Son cualitativas y su escala es nominal. Las ordinales, ya lo hemos dicho un poco en la definición, eran palabras, pero llevaban implícita un orden. Entonces son las cuasi cuantitativas, ¿vale? Esta escala en medio. Y las cuantitativas eran números, por lo que eran de intervalo y de razón, ¿vale? Es decir, que las escalas nos irán así. La nominal cualitativa, la ordinal es cuasi cuantitativa y la de intervalo de razones cuantitativa. Aquí también hay un par ya de clasificaciones y así ya lo hacemos de una vez. Dentro de las variables cualitativas hay muchas veces que solo tengo dos categorías, ¿vale? Por ejemplo, verdadero y falso, solo hay dos opciones, ¿vale? Si solo hay dos opciones, se dirá que es una variable cualitativa dicotómica, ¿vale? Porque a lo mejor en una pregunta os dicen, tenemos una variable dicotómica, pues tú ya sabes que es una palabra y que solo tiene dos categorías. Si tiene más de dos categorías como nacionalidades, pues politómica, ¿vale? Cuantitativa puede ser o discreta o continua, ¿vale? Y se va a entender muy bien. Discreta, por ejemplo, cantidad de hijos o número de hermanos. Yo tengo un hermano o no tengo hermanos, o tengo dos o tengo tres, pero no puedo tener uno con uno, uno con dos, ¿vale? Son valores puntuales, ¿vale? Solo puedes tener ciertos valores puntuales. Si yo representara ahí la X, aquí estaría el 0, aquí estaría el 1, aquí estaría el 2 y el 3, ¿vale? Y así, lo que fuera. Si son continuas, por ejemplo, el peso, yo puedo pesar un cuerpo y puede pesar 2,25, 3,12, 1,2, ¿vale? Serían todas las opciones. Pues diremos entonces que esa variable es cuantitativa continua,
¿vale? Es decir, que esto de clasificación de las variables, ¿vale? Y sería así. Simplemente nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Las cualitativas, que son palabras, es escala nominal. Las cuasi cuantitativas, que son palabras con una jerarquía ordinal. Las de intervalo y razón, que son valores numéricos. En la de intervalo, la historia era que el punto de origen es arbitrario, lo coloco yo. Las de razón es que el cero no es arbitrario, es que es ausencia de propiedad, no hay nada de lo que estoy midiendo, y son valores numéricos cuantitativos y pueden ser discretos, como número de hermanos, o continuo, como peso. ¿Vale? Toda esta parte de clasificación sí está ahí. Ahí lo podéis ver aquí y lo podéis ver, lo que no se va a poder descargar. ¿Por qué? Porque estos son, todos los años tenemos que estar denunciando páginas que la gente sube las presentaciones, pide dinero y encima vienen denuncias. Entonces, simplemente ya me queda un poco harta, pero lo podéis ver, hacéis fotos, lo que queráis. ¿Vale? Simplemente no lo comparto para que no parezca que doy permiso y luego, porque aquí también hay cosas del libro, ¿vale? Por derechos de autor y siempre hay problemas. ¿Vale? Ahí lo tenéis y lo podéis ver. Si hay alguna cosa que os hace falta, os la mando individual. ¿Vale? No hay problema. Vale, pues venga. Tenemos entonces toda esta parte ya vista y ahí os he puesto para que veáis que los exámenes, si lo cogéis, yo os recomiendo que, pero bien pronto ya cojáis un examen, ¿vale? Porque veáis que siempre hay preguntas que ya desde el principio vais a saber hacer, porque en un mismo ejercicio te va preguntando de teoría y luego todos los índices que vamos a ir viendo. El problema que tiene estadística es que todo va relacionado, es decir, con un índice vas a sacar el otro. Eso está bien, pero también tiene un problema que es que si yo me equivoco en el primero, pues ya arrastro el error, ¿vale? Es decir, que siempre recomiendo ir haciéndolo poco a poco y repasando, porque si lo haces todo de golpe, a lo mejor no te sale nada, ¿vale? Es decir, poco a poco un ejercicio lo repasas, otro, más vale ir avanzando así y confirmando que está bien hecho. Bueno, por ejemplo, esta es una pregunta de un examen, ¿vale? Me dice, cuando la finalidad de la estadística consiste en obtener una serie de conclusiones sobre algún aspecto relevante de la población, a partir de observaciones en la muestra nos encontramos ante, ya hemos dicho, que lo que nos tenemos que fijar es en la palabra población, ¿vale? Hemos visto que la estadística era la inferencial, ¿no? Si hubiese sido la muestra, hubiese sido la descriptiva, ¿vale? Pero como era la población, pues era la estadística inferencial. Siguiente. Cuando realizamos inferencia estadística, ¿dónde estamos? Lo mismo. Toda esta parte de inferencial es trasladar resultados o probabilidades, todo esto, población. ¿Vale? Así de sencillo. Siguiente. Cuando nos referimos al análisis exploratorio de datos, esto de análisis exploratorios es recogida de datos. Cuando toda esta parte de recogida de datos, donde hemos dicho que la tenemos que hacer, en la muestra. Y esta parte era la estadística descriptiva. Nos podía haber dicho las dos cosas, o haber preguntado si la hacíamos en la muestra o qué tipo de estadística es. Venga, estos son de autoevaluación de los que tienen colgados allí y me dice, el número de aciertos en un examen es una variable, bueno, ya me dice que es número. Si es número, es que no tengo ni que pensar, porque esta no va a ser, ¿vale? Porque estas eran palabras. Y el número de aciertos, 5, 6, 7, es una variable cuantitativa, podía ser de intervalo de razón, ¿no? Pero 0 aciertos es que de lo que no ha acertado una, ¿no? Entonces, directamente, de lo que estoy midiendo que son aciertos, no es un origen arbitrario, es que no tengo nada. Por lo tanto, es de razón, ¿vale? ¿En qué escala de medida el origen no es arbitrario? Es arbitrario en la de intervalo y no es no es arbitrario en la de razón, ¿vale? Por eso he insistido, porque todas esas preguntas cada año ponen y te lo preguntan de distintas maneras, ¿vale? Por eso si vais haciendo, además tienen muchos colgados y corregidos, ¿eh? Las variables dicotómicas solo admiten dos valores posibles, admiten como mínimo dos valores posibles, admiten dos o más valores siempre y cuando se trate de una variable nominal. Cualitativas eran palabras y podían ser dicotómicas o politómicas. Cuando eran solo dos opciones, eran esta, ¿no? Dicotómica. Entonces, solo admite dos valores posibles, ¿vale? Acordaros del verdadero y falso, ¿vale? Solo tengo dos opciones. ¿Qué tipo de variable es el estado civil de una persona?
El estado civil ya lo hemos puesto, ¿no? Que era nominal, porque es cualitativa una palabra y no lleva implícito ningún orden, ¿vale? Por lo tanto, o ninguna jerarquía, por lo tanto, sería nominal, ¿vale? Para que veáis, lo vais a ir teniendo. Pues venga, nos vamos a meter ya entonces en esta recogida de datos y elaboración de tablas, ¿vale? Pues venga. Vamos a ver un poco lo primero, ¿vale? ¿Cómo hacemos a la hora de recoger los datos? Bueno, si tuviésemos los datos recogidos, en este caso, en una investigación así en bruto, las calificaciones de una prueba, ¿vale? De distintos alumnos, pues, claro, si nos dan así los datos, pues no tenemos no sacamos ninguna conclusión, ¿no? Lo primero que se nos ocurriría es ordenarlos, ¿no? Supongo. ¿Vale? Lo primero sería ordenarlos. En estadística siempre lo ordenamos de menor a mayor, ¿vale? Lo podríamos haber hecho ascendente o descendente, ¿vale? Pero siempre los vamos a colocar de menor a mayor. La variable en estudio, entonces ya podíamos adelantarnos y decir que van a ser estas puntuaciones en esta prueba, ¿vale? Serían puntuaciones, serían valores numéricos, sería escala de razón. Y al colocarlas así ascendente, veo que las puntuaciones, las opciones que yo tendría es 0 aciertos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Tendría estas opciones. Segunda fase que se me ocurre, que es contar las repeticiones, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas han sacado un 0? Una, un 1, un 1, 2, 2. Pero, por ejemplo, 3, ya tengo 2 personas que han sacado, ¿no? 4, 2, 5, 4. Es decir, que lo siguiente que se me ocurriría en una tabla es hablar de repeticiones. Y ahí es donde entra todo esto que llamamos distribución de frecuencias, ¿vale? Que al final son repeticiones, es decir, decir de distintas maneras cómo se repiten los datos que yo tengo. ¿Vale? Vamos a ir viendo todas las frecuencias que vamos a utilizar de una en una, ¿vale? Lo primero, la X, ¿vale? Siempre es la primera columna. Lo hacemos en columnas, ¿vale? Esta sería la fila 1, fila 2, fila 3 y cada fila es una opción de mi variable X. Si son 10, de 0 a 10, pues de 0 a 10, ¿vale? Tengo las filas de cada una. Siguiente, repeticiones. ¿Vale? Las repeticiones, ¿qué serían? Pues el número de casos que tengo, ¿vale? ¿Cuántos alumnos han sacado un 0? 1. Un 1, 1. Un 2, también 1. Un 3, ya 2, ¿vale? Y así sucesivamente. Bueno, pues estas repeticiones la vamos a llamar, que ahora lo está puesto, pero vamos, para que lo vayáis viendo ya, frecuencias absolutas, ¿vale? Las repeticiones que estamos acostumbrados a decir son frecuencias absolutas. Y se van a poner con NI, ¿por qué? Porque esta será, si esta es la X1, esta es la N1. Esta es la X2, N2, ¿vale? Y así para cada una de ellas. La siguiente frecuencia que también se me ocurriría es la frecuencia total, ¿vale? La frecuencia total o frecuencia absoluta que la vamos a ver como una N, ¿vale? ¿Y qué sería? Sumar todos estos valores, ¿no? O sumar todas estas, ¿vale? Hay 3 de 10, pues 30, ¿vale? Y si sumo todas estas, si he hecho bien la tabla, ya tengo que tenerlas, ¿vale? Es decir, que ya tenemos frecuencias absolutas, que son las repeticiones, y frecuencias absolutas y frecuencia total, ¿vale? Que esta es la total, ¿eh? Frecuencia total, que sería el número total de datos que tengo. Bueno, lo vamos a ir viendo con un ejemplo que se entiende mejor, ¿vale? Hay 3 tipos de ejemplo, dijéramos, que sería para una variable cualitativa, para una variable cuantitativa y luego para una variable cuantitativa agrupado los datos en intervalo, ¿vale? Vamos a ver estas 3 opciones y vamos a ver qué son. Las vemos con los ejemplos porque yo creo que se entiende mejor. En este caso, ¿vale? Muchas veces, a veces nos dan la tabla hecha, otras veces nos dan un enunciado y tenemos que sacar la tabla, o nos dan un gráfico y tenemos que sacar la tabla, ¿vale? Son las 3 opciones dijéramos que nos podemos encontrar. En este caso, suponemos que tenemos esta tabla tan sencilla y nos dan un enunciado y nos dice, en un estudio de una localidad estudiamos nacionalidades.
Bueno, la primera hemos dicho, la primera columna siempre es la variable en estudio, en este caso nacionalidades. De 100 turistas, es decir, que sé que el número total de turistas, es decir, la N, ¿vale? Que sería la frecuencia total. En ese caso va a ser 100, ¿vale? Y de ellos hay 3 nacionalidades. Hay, se suele colocar en orden cuando no son números, ¿vale? En orden de que salgan alemana, inglesa e italiana. Esta sería la X1, esta sería la X2 y esta sería la X3, ¿vale? Las 3 opciones que tengo para la X. Bien, a continuación, ¿qué coloco? Lo que llamamos frecuencias absolutas, que son el número de casos que tengo. Me dice que tengo 52 de nacionalidad alemana, 38 inglesa y 10 italiana. Si yo sumo 52 más 38 más 10, ¿qué sería? Pues el total de turistas, que sería la frecuencia total, que serían los 100 turistas. ¿Vale? Esto os digo, por si lo veis en el libro, lo vais a ver así, ¿vale? Para que no os perdáis. La frecuencia total N, la absoluta NI. ¿Por qué me pone NI? Porque NI es N1, N2, N3, ¿vale? Depende de la X que tenga, va cambiando la I, ¿vale? Si es X1 es N1, N2, digo X2, N2, ¿vale? Va cambiando. Si sumo, esto significa que si sumo todas las frecuencias absolutas, pues tengo la frecuencia total, ¿vale? Siguiente que puedo hacer, siguiente frecuencia que me suelen pedir, la relativa, ¿vale? Que se llama con la P y otra vez I, porque la I significa P1, P2, P3, P4, ¿vale? La frecuencia relativa para la variable 1, para la variable 2, para la variable 3. ¿Y cómo se calcula? Se calcula, si es para la variable 1, frecuencia absoluta 1 de frecuencia total. Para la variable 2, así, ¿vale? Y así sucesivamente. Si sumo todas estas frecuencias, siempre me tiene que dar 1. Voy al ejemplo y luego vuelvo, ¿vale? Para que lo veáis. Aquí. Perdón, que se me ha ido. Aquí. Frecuencia relativa. Hemos visto que sería, está hecho todo, así que se ve, NI partido de N, ¿vale? ¿Qué sería? NI de esta, la frecuencia absoluta sería 52. ¿Y de qué divido? De la frecuencia total, ¿vale? 52 entre 100, 0,52. Sigo. 38 partido del total, 100, ¿vale? Y 10 partido del total, de la frecuencia total, sería 0,10. Aquí, normalmente en nuestra asignatura ajustamos a 2 decimales. Pero es verdad que como estés, os fijáis, si de golpe os ponen 3 decimales, pues ajustáis a 3 decimales, ¿vale? Hay que redondear. ¿Os acordáis qué es el redondeo? El redondeo es si es a 2 decimales, ¿vale? Si me piden que deje solo 3 decimales, digo 2 decimales, cortaría aquí, ¿no? Todos los que siguen a partir de aquí, los quito. ¿Qué hago? Si el primero que quito, si es menor o igual, si es menor que 5, lo dejo igual, 0,52, ¿vale? Pero si es 5 o mayor, en vez de 0,52, ¿qué pongo? 0,52, ¿vale? Es decir, menor que 5 lo dejo igual, mayor o igual que 5, ¿vale? Tampoco pasará nada porque luego lo vais viendo, pero es verdad que si los números son muy bajos, sí que con decimales sí que afecta, ¿vale? Bueno, entonces, resumiendo, tenemos ya la X, tenemos las frecuencias absolutas y tenemos las frecuencias relativas. ¿Por qué la suma de todo esto, si yo he redondeado bien, tiene que ser 1? Si yo sumo 0,52, 0,38 y 0,10, ¿por qué es 1? Porque estoy haciendo qué proporciones del total, ¿no? De 100 que había, 52 alemanas, ¿vale? Si le sumo la proporción del siguiente sería 38 de 100 y 10 de 100. Y el total que sería 100 partido de 100, que es 1. ¿Vale? Por eso ahí siempre hay que comprobar. Yo siempre comprobaría por eso, porque si nos equivocamos en la tabla ya todo va a estar mal. Entonces tendría un poco estas costumbres de decir,
comprobar que esto realmente, que lo haya sumado bien, porque hay veces que no lo pone aquí, que lo haya sumado bien, ¿vale? Que esto me vuelva a quedar 1 o 0,99 o algo muy parecido, ¿vale? Y eso serían las relativas. Siguiente, el porcentaje no lo ponen, pero lo añaden muchas veces en las tablas. ¿Y qué sería? Simplemente la relativa por 100. Así de fácil. Esto sería 52%, 38% y 10%. ¿Y el total qué sería? 100. ¿Vale? Es decir, si os ponen porcentaje, simplemente multiplicar la relativa por 100. Bien, ahora nos vamos a las acumuladas. Venga, las acumuladas se entienden un poco peor, pero vamos a ver cómo son. Tenemos dos acumuladas. Tenemos acumulada de la absoluta y de la relativa. Si os fijáis ahí, esta era la absoluta, ¿no? Y esta es la absoluta acumulada. ¿Vale? Y esta es la relativa y esta tenemos la relativa acumulada. Veis que simplemente le añaden una A para diferenciarlas, ¿vale? NI, NA, PI, PA. ¿Vale? Venga, ¿cómo se hacen? Así de fácil. Esta, lógicamente, la hago con esta, ¿eh? Y luego las relativas las haré también, ¿vale? O la relativa con la relativa y la absoluta con la acumulada, ¿vale? Se hace así. En la primera se pone igual, 52, ¿vale? Y voy sumando. 52 más 38, 90, más 10, 100. Y otra cosa que tengo que comprobar es que este número y este número siempre coinciden. No será 100, será la frecuencia total, ¿vale? Los datos que tengan, ¿vale? Y ese dato coinciden. Es decir, que el primero lo coloco y voy sumando. 52 más 38, 90. 90 más 10, 100. Y ese dato tiene que coincidir con la frecuencia total. ¿Vale? Estas son las absolutas acumuladas. ¿Sí? Venga, lo mismo con las relativas. Hago lo mismo. Esta con esta. 0,52 lo coloco igual. 0,52 más 0,38. 0,90 más 0,10, 1. Y esto igual, siempre tiene que ser 1. ¿Vale? El último número de las acumuladas relativas tiene que ser 1. ¿Vale? Bueno, antes de seguir, vamos a ver si entendemos un poco esto de acumuladas, ¿qué es? ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo que es de un poco para que se entienda, porque si no, no tiene sentido. Aquí. Bueno, aquí tenemos otra tabla, ¿vale? Pero el concepto, bueno, explicaré primero, hacemos esta tabla primero, ¿vale? Ya que la tengo y luego lo explico, ¿vale? Porque esto veis que es una variable como cuantitativa, ¿no? ¿Vale? La de ahora era cualitativa y la siguiente es cuantitativa, ¿vale? Es este ejemplo y luego así lo explico. Ahora tenemos lo mismo, una tabla, pero en este caso son, en vez de, antes eran nacionalidades, eran palabras, ¿vale? Ahora son números. En este caso son número de hijos de 65 familias. La variable hijos. Opciones. Hay familias que no tienen hijos, familias que tienen uno, ¿vale? 2, 3 y 4. Serían las opciones que me da en este determinado estudio. 10 familias no tenían hijos. Estas son las frecuencias absolutas, las repeticiones. 20 familias tienen un hijo. 25 familias, 2. 7 familias tienen 3 hijos y 4 hijos tienen 3 familias. ¿Vale? Las frecuencias absolutas ya las tengo. Si sumo todas estas, que tengo la frecuencia total. Y la frecuencia total es, en este caso, tiene que coincidir con el número total de individuos en la familia o de familias, que eran 65. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Venga, frecuencia relativa. Pues hemos visto que era absoluta partido del total. 10 partido 65. 20 partido 65. 25 partido 65. 7 dividido 65 y 3 dividido de 65. Si tengo que ajustar, ajusto, redondeo. Sumo y me tiene que quedar, en este caso me queda perfecto, 1. ¿Vale? Absolutas y relativas. Venga, las acumuladas. Hemos visto que las acumuladas absolutas van con las absolutas y las relativas con las relativas, ¿vale? Venga, pues sería 10, 10.
más 20, 30, más 25, 55, más 7, 62, más 3, 65. Y mirar que este y este tienen que coincidir. ¿Vale? Hago lo mismo con las acumuladas relativas. Lo mismo, 0,15, 0,15, más 0,31, 0,46, más 0,38, 0,84, más 0,11, 0,95, más 0,05, 1. ¿Vale? Y este valor, y esto siempre tiene que ser un 1 en los dos casos. Bien, si fuera porcentajes, que serían 15%, 31%, 38%, 11% y 5%, ¿vale? Y 100%, ¿no? Si hubiésemos puesto el porcentaje, 15, 31, 38, 11 y 5. Y el total tiene que ser 100%. Pues venga, vamos a ver entonces las absolutas, son repeticiones, estoy segura que se entiende, las totales también, pero las acumuladas no sé si se entiende un poco a qué dan respuesta. Vale, os he puesto esta tabla que yo creo que sirve de ayuda, ¿vale? Las primeras, las absolutas, me dicen ¿cuántas familias han tenido 2 hijos? ¿Vale? Pues yo me voy aquí a mi tabla, miro 2 hijos, ¿vale? Cuando me piden número de familias, repeticiones, esto me lo respondería la absoluta, ¿verdad? ¿Vale? La NI. ¿Sí? ¿A cuántas familias he estudiado? La frecuencia total, la suma de todas estas familias, ¿vale? Sería la frecuencia total, ¿vale? En este caso, 65. Está aquí bien. Venga, las acumuladas, entonces, ¿realmente para qué son? Me dice, ¿cuántas familias tienen menos de 4 hijos? Menos de 4 hijos, yo iría aquí y diría, hay 0 familias que tienen 10 hijos, más 20 familias que tienen un hijo, ¿no? Más 25 que tienen 2 hijos y más 7 que tienen 3 hijos. Si yo sumo todo eso, ¿qué es? Que ir aquí directamente y ver las acumuladas. Es decir, las acumuladas te dan respuesta a menores que un valor, ¿vale? En este caso, pues ya serían 62. Y si me lo piden en tanto por ciento o en proporción, serían las, o tanto por ciento, ¿vale? O serían las relativas acumuladas, ¿vale? Que también se pueden poner en tanto por ciento. Vale, por ejemplo, ¿qué tanto por ciento de familia tienen 3 hijos? Bueno, pues 3 hijos tendrían una proporción de 0,11 o 11%, ¿no? 2 hijos, un 38% o 0,38. Y el último, que son las acumuladas, ¿a qué me darían respuesta? ¿Qué tanto por ciento de familias tienen menos de 3 hijos? Bueno, pues menos de 3 hijos es 2, ¿no? Me voy aquí, 0,84 o 84%. ¿Vale? Sí, se entiende un poco mejor ahora, ¿no? Vale. Lo último que nos quedaría de ver, y ya con eso acabo, es qué pasa cuando tengo muchas opciones en la X. Por ejemplo, hay algunos censos que son por edades. Si tú te pones desde el 0 hasta el 100 o 100 y pico, imaginaros, hay un montón de filas, ¿no? Y a muchas a lo mejor innecesarias, ¿no? Sobre todo las últimas, ¿vale? Es decir, ahí lo que se hace es, en vez de poner un solo valor de X, es hacer grupos. Por ejemplo, del 0 al 10, del 10 al 20, del 20 a 30, ¿vale? Pero siempre que hacemos grupos está el problema de qué hacemos con los límites, ¿vale? ¿Dónde está incluido? Por ejemplo, aquí eran edades de un grupo de personas en un concurso y veis que las edades van, si las ordenamos, van desde 18 hasta 67, ¿vale? Las edades. Pues veis que antes de 18 tampoco va a haber muchos datos, ¿no? Vale, entonces, yo hago grupos de edades. Intento que tengan, si lo tengo que hacer yo, intento que todos tengan el mismo número de elementos. A lo mejor, exceptuando el final, si son edades, de 65 en adelante, pero si no, intento que tengan el mismo número de elementos. Eso se llama intervalos o agrupaciones, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que siempre tenemos el mismo problema de dónde metemos, por ejemplo, si yo mido de 18 a 28,
si tiene 27 o son centímetros, a lo mejor, si son 27,2 centímetros, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo aquí o lo pongo aquí? ¿Vale? Siempre tenemos el problema de los extremos, ¿vale? Esto sería, el más pequeño siempre es el límite inferior y este sería el límite superior. Bueno, pues para eso tenemos que ajustarlo, ¿vale? Los límites. Por ejemplo, hay distintas maneras de ajustarlo, pero bueno, yo voy a explicar la que utilizan ellos, ¿vale? Y así ya no hay más problemas. Primero, vamos a hacer grupos de 10 en 10, ¿vale? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, me quedaría en el 27, no en el 28, ¿no? Me quedaría en el 27 si quiero 10 elementos. Luego iría desde el 28 al 37, del 38 al 47 y así. Estos son los límites que ellos llaman aparentes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tendríamos el problema, a lo mejor en edades no, por si damos las edades exactas, pero, por ejemplo, en medidas de longitud o en otras medidas, ¿qué pasaría del 27 al 28? ¿Dónde lo coloco? O si mido las edades por meses, ¿dónde lo coloco? Entonces, una manera de hacerlo, ¿vale? Que aquí en esta asignatura lo hacen así, es al límite inferior le resto 0,5 y al superior le sumo 0,5. ¿Vale? Es decir, que nosotros realmente vamos a utilizar siempre estos. Veis que a 18 le resto y ¿qué me queda? 17,5. Y a 27, ¿qué pongo? 27,5. ¿Vale? Aquí pondría 27,5, 37,5. Le resto, le sumo, le resto, le sumo. Y tiene que haber esa continuidad, que yo sepa todos los valores tengan un sitio donde ponerse. ¿Vale? Es decir, esto sería variable cuantitativa agrupado en intervalos, ¿vale? Límite inferior, límite superior y yo paso de los aparentes a los exactos. Siempre ese menos 0,5 y ese más 0,5 que lo voy a utilizar. Luego lo demás se hace igual, ¿vale? Lo único a la hora de contar la frecuencia absoluta, si ya tengo claro los extremos, ¿vale? Ya puedo contar. Por ejemplo, el primero entre 17,5 y 27,5. Pues hago hasta aquí, ¿vale? Y eso sería, cuento, 1, 2, 3, si lo he puesto bien, 9, ¿vale? Luego, desde 27,5 hasta 37,5, hasta aquí, ¿vale? Cuento 11. De 37,5, ahí no hay ninguno, pero está el 39, hasta el 47,5, ¿vale? Y así todos los que quedan, ¿vale? Luego el otro ahí serían, me he perdido donde estoy, aquí 10, ¿no? Supongo. Luego, hasta 57,5, hasta aquí, ¿vale? Porque ya se pasa, 7 y luego 2, ¿vale? Si sumo todos, que tengo que haber incluido todos, tengo que tener el total, que son los 39. ¿Vale? Es decir, que el funcionamiento sería lo mismo. ¿Vale? Es decir, una vez que tenga los límites aparentes, calculo los límites exactos, restando y sumando, y ya está. Y luego, frecuencia absoluta, relativa, acumulada, absoluta y tal, es lo mismo. Lo único que hay que saber más, y ya con eso os dejo, sería lo que se llama punto medio o marca de clase. ¿Vale? El punto medio o marca de clase, ¿vale? Lo podríamos hacer realmente con los dos límites, porque como he sumado y he restado, pues va a quedar lo mismo. Pero como con esta habrá cosas que no podamos hacer porque quedarán diferentes, yo me olvidaría ya de ellos y utilizaría siempre los límites exactos para todo, ¿vale? Para no equivocarnos. Si yo quiero luego, por ejemplo, para la media aritmética, que todo el mundo sabe hacer una media aritmética, ¿no? Cuando hacemos la media de nuestras calificaciones, ¿qué hacemos? Sumamos todas y dividimos. Si yo tengo un intervalo, ¿qué valor cojo? Pues entonces cojo el punto medio del intervalo, ¿vale? Es decir, el centro del intervalo es el que cojo. ¿Y qué hago? Pues la media aritmética de los dos límites, del inferior y del superior. Sumo este más este y lo divido entre 2, ¿vale? Sumo este más este y lo divido entre 2. ¿Vale? Y luego, cuando hagamos otras operaciones, pues estos valores será la representación de cada uno de estos intervalos. ¿Vale? Ay, me falta la amplitud, se me ha olvidado. ¿Y la amplitud qué sería? Pues si el número de elementos que hemos cogido por cada uno, ¿vale? La amplitud la hubiéramos podido hacer también en los dos, igual. Es restar el límite superior
menos el límite inferior. Y serían 10 elementos. No todos tienen por qué tener lo mismo. Se intenta que sí para operar, pero no tienen por qué tener todos, ¿vale? Puede tener alguno, por ejemplo, aquí a lo mejor hubiera podido ser 67,5 hasta 100. ¿Vale? Pues entonces que hubiese sido 100 menos 67,5, hubiese sido una amplitud de 32,5. ¿Vale? Es decir, que son el número de elementos simplemente que hay por intervalo. ¿Vale? Bueno, pues nada, lo voy a dejar aquí, que yo creo que para el primer día ya está bien. Ahí, nada, lo dicho, si tenéis lo que siguiente que vayamos a ver, está ahí colgado ya, ¿vale? Si lo queréis ir mirando o en el libro, pero bueno, ahí lo tenéis también de ayuda. Bueno, pues si no hay dudas aquí o en casa, pues nada, nos dejamos hasta el próximo martes. Bien, pues si os parece, simplemente, pues nada, comenzamos, vamos a acabar lo que quedé pendiente en la clase anterior. Les recordar un poco dónde estamos. Estamos dentro de la parte de la estadística descriptiva. ¿Vale? La estadística descriptiva era la parte en la que estamos trabajando la muestra. Hemos recogido datos, comenzamos en la clase anterior haciendo tablas, ¿vale? Y nos queda ver qué es esto de las representaciones gráficas. Bien, las representaciones gráficas, vamos a ver estas. Diagrama de barras, de sectores, pictograma, histograma y polígono de frecuencias. ¿Vale? Vimos que había distintos tipos de variables. En cada una de las variables voy a poder utilizar alguno de ellos y otros en otro. ¿Vale? Vamos a ir viendo en cada uno de ellos qué es, pero vais a ver que es muy sencillo. El primero, diagrama de barras. Bueno, el diagrama de barras lo vamos a utilizar solo para variables que sean cualitativas, ¿vale? Que eran nominales, para variables cuasi cuantitativas, que eran las ordinales, y para cuantitativas discretas. Para todas estas las podemos utilizar, ¿vale? Para todas menos realmente las cuantitativas continuas, ¿vale? Que su equivalente será lo que veremos al final, que es el histograma. ¿Bien? ¿En qué consiste esto? Bueno, pues tenemos la variable X, ¿vale? Bueno, no sé si habéis representado muchas veces algo, gráficas, pero me imagino que todos más o menos sabéis que el eje de las X, de las abscisas, es el eje horizontal y aquí está el 0 y a medida que te vas moviendo a la derecha va avanzando, ¿no? ¿Vale? El eje de las Y, que se llama ordenadas, igual aquí está el origen, el 0, 0, y va avanzando hacia arriba. En estadística normalmente nos centramos en esta parte aquí, en el primer cuadrante, ¿vale? Es decir, que tendremos X positivas y Y positivas, derecha e izquierda. En las X colocamos tantas X como opciones tenga, ¿vale? Si es, por ejemplo, hombre-mujer, pues solo tendría 2 columnas. Si son nacionalidades, todas las nacionalidades que tuviera. Es decir, tendré tantas columnas como X tenga, ¿vale? Cada una por cada una de las X. En el eje de las Y puedo colocar diferentes cosas. Puedo colocar frecuencias, ya sean absolutas, recordar que las poníamos así, relativas, que las poníamos así, o también podemos tener porcentajes. ¿Vale? Esas tres cosas nos podemos encontrar en el eje de las Y. Vamos a verlo con un ejemplo. Este ejemplo que es muy sencillo, tengo en una reunión hay 22 hombres, 18 mujeres, ¿vale? En este caso, ¿qué me dan? Frecuencias absolutas, ¿vale? Pues lo pondríamos en el eje de las Y. ¿Qué haríamos? Tenemos que ver la altura de la barra va a parar en la frecuencia absoluta que tengamos, ¿vale? Si es, en este caso, mujer, bueno, yo tengo que, dijéramos, hacer la distribución, ¿vale? En este caso, pues lo cuadro de 5 en 5, por ejemplo. Entonces, veo que hombres son 22. Pues la altura es la que me marca la frecuencia absoluta, ¿vale? Si son 22 hombres, acabaría la azul, en este caso, en 22, y la de mujeres acabaría en 18. ¿Vale? Es decir, que simplemente las dos barras están separadas a la misma distancia, tienen el mismo ancho, y lo único que es la altura. La altura me va a marcar lo que indique, en este caso, frecuencias absolutas. Bien.
Si en vez de frecuencias absolutas lo hubiera hecho con relativas, bueno, las calculo. ¿Cómo era? 22 dividido de 40, 0,55. Y 18 dividido de 40, 0,45. ¿Qué ocurre? Que como máximo es hasta 1, ¿no? Porque todas las frecuencias relativas son proporción. Es decir, ya sé la escala que sería, por ejemplo, de 0,1 en 0,1 hasta el 1. Igual, las alturas. La primera, la de hombre, la paro ahí en 0,55 y la de mujer en 0,45. ¿Vale? Es decir, que el diagrama de barras es la altura la que me da la información. ¿Qué información? La que tenga al lado. Si hubiese sido en tanto por ciento, 55, 45 y aquí 100. ¿Vale? Pues en vez de un 10, aquí es un 10, aquí un 20, un 30, ¿vale? Y sería lo mismo. ¿Vale? Es decir, que absolutas, relativas y porcentajes. ¿Vale? Diagrama de barras. Siguiente. El diagrama de sectores. Diagrama de sectores es como porciones de una tarta, ¿vale? La representación también me da una imagen rápida de cuál de ellas, ¿vale? Tiene más, ¿no? La que tenga más porción, pues es el del que voy a tener más elementos, ¿no? O más individuos en esa sección. Toda la circunferencia, recordar que eran 360 grados. Y tengo que calcular, no me van a pedir que lo dibuje, pero sí que a lo mejor que calcule qué grados tiene cada uno de ellos. ¿Vale? ¿Cómo lo calculo? El ángulo se va a calcular la frecuencia relativa por 360, ¿vale? Su proporción respecto al total, ¿no? Que eran los 360 grados. ¿Para qué variables se utiliza? Pues para cualitativas y cuasi cuantitativas, ¿vale? Para estas dos. En el ejemplo que hemos visto antes, tenemos solo dos colores porque tenemos solo dos X, ¿vale? En este caso, hombre es azul, mujer es rojo. Me hace falta conocer los grados, ¿vale? De cada uno de ellos. Para ello me hacía falta calcular primero la frecuencia relativa, que la habíamos calculado, que era 0,55 y 0,45. Si multiplico esta proporción por 360, pues me indica que hombres es 198. Es decir, 180 es la mitad, ¿no? Esto sería la mitad y un poco más, 198. ¿Vale? Esto sería con un transportador, pero no nos van a pedir que lo dibujemos, como mucho que lo interpretemos o que calculemos los grados, ¿vale? Y lo que resta hasta 160, hasta 360 sería lo que es mujer, ¿no? Que es en este caso 0,45 por 360, que es 162, ¿vale? Un poquito menos, pues sería 162 grados y eso 198 grados. ¿Bien? Igual, ¿no? También es muy fácil de interpretar que hay prácticamente la misma proporción, pero un poco más de hombres en este caso. Siguiente pictograma. La misma historia que el diagrama de barras, pero la única diferencia es que son figuras representativas. Típico hombres y mujeres, banderitas, ¿vale? Para nacionalidades. Tiene una figura representativa, pero funciona igual que un diagrama de barras. Aquí puede haber frecuencias absolutas, relativas y porcentajes. Y es la altura igual la que me determina, la altura del muñeco, de la bandera, de lo que sea, la que me determina igual, ¿vale? Lo que hay aquí. Si en este caso son frecuencias absolutas, en este caso relativas parece. En el mismo ejemplo que hemos visto antes, venga, aquí tendríamos en este caso, tendríamos que para frecuencias absolutas serían 22 y aquí estarían los 18. ¿Vale? Es el mismo caso, pero con unas figuras representativas. Si hubiese sido porcentaje, 0,55, 0,45, ¿vale? Y lo mismo. Siguiente, el histograma. El histograma dijéramos que es el equivalente al diagrama de barras, pero para variables cuantitativas y continuas. Es decir, que veis que todas las barras están pegadas. ¿Por qué? Porque todos los valores de X los vamos a utilizar. Y están agrupadas en intervalos. El ancho ahora de cada barra es lo que dure el intervalo. Si todos los intervalos son iguales, todas las barras son igual de anchas. Si hay algún intervalo más ancho que otro, pues la barra también será más ancha. ¿Vale? Y simplemente es darle de dónde a dónde va el intervalo. Si, por ejemplo, aquí va desde 3
hasta 6,8. El otro comienza de 6,8 a 10,6. De 10,6, 14,4, ¿vale? Es decir, que las barras tendrán la amplitud. Igualmente, en el eje de la SIS puedo tener absolutas, relativas o porcentajes. Un ejemplo que tengo aquí, ¿vale? Tengo en este caso estos intervalos. Desde 3, bueno, aquí no empezaría en 0, ¿vale? Empezaría aquí en 3, aquí estaría el 6, el 7, ¿vale? Con lo cual este pararía aquí en el 6,9 y el otro empezaría ahí en el también 10,8, ¿vale? Y las alturas, estos serían los intervalos, de dónde a dónde van. En este caso son frecuencias absolutas por las alturas. La primera está en 7, la segunda altura en 14, la tercera en 23, esta en 22, volvemos a 7 y 2. ¿Vale? Es decir, que las alturas, igual que antes, ¿vale? Me las dice la frecuencia absoluta, la relativa, la relativa o el porcentaje. El histograma se suele utilizar con el diagrama de barras y vamos a ver qué es. Digo, con el polígono de frecuencias, perdón. Con el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias no es más que en el mismo que tenía, en el histograma que tenía antes, podíamos calcular el punto medio del intervalo. Recordar que sumábamos los dos extremos y dividíamos entre 2, ¿no? Y era el punto central de cada uno de los intervalos, ¿vale? Pues el polígono de frecuencia se utiliza en conjunto con el histograma porque lo que hace es unir con líneas rectas en la cima, dijéramos, de todas las columnas estos puntos medios, ¿vale? Y es un poco una manera más de definirlo, ¿no? ¿Vale? Entonces el histograma vemos que crece hasta este valor más o menos del punto medio, que sería entre 10 y 14, 12,75, se mantiene y luego comienza a bajar, ¿vale? Es decir, que sepáis que histogramas y polígonos de frecuencia, ¿vale? Se suelen utilizar en forma conjunta. ¿Sí? Vale. Venga, pues esto sería un poco, queda aquí algún ejercicio, pero bueno, lo haremos luego al final. Y venga, vamos a comenzar, bueno, sí que va a hacer este para que se vea un poco cómo a veces me ponen el diagrama de barras o todo esto. Este ejercicio, por ejemplo, que es de un examen, pero lo han puesto muchas veces muy parecido, en vez de darme un enunciado o una tabla, me daba directamente el diagrama de barras, ¿no? Y de ahí me hacían preguntas, ¿vale? En este caso me decía, normalmente hacen eso, me dan una tabla o una gráfica y me hacen preguntas de teoría y preguntas de cálculos de índices, que vamos a ver hoy los primeros. En este caso me dice que el número de respuestas correctas en un test de vocabularios de 5 ítems aplicado a una muestra de 200 niños. Si yo tuviese que hacer de aquí la tabla, sabríamos hacerla. Bueno, la primera pregunta era teórica, ¿vale? ¿Qué tipo de diagrama es? ¿De barras, barras acumulativos, barras conjunto? Bueno, de barras, ¿vale? Los otros los veremos más adelante, pero es con más de una variable, así que sería con barras. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de variable es número de respuestas correctas? Dicotómica, cuasi cuantitativa, cuantitativa. Dicotómica, recordar que era cualitativa cuando tenían dos opciones, ¿no? Si me dice número de respuestas, ya es un valor numérico, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que ser? Cuantitativa. Si me hubiese preguntado o discreta o continua, viendo la representación, que hubiese sido discreto, ¿no? ¿Por qué? Porque veo que solo puedo tener o 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero no puedo tener ningún valor de aquí intermedio, ¿no? Son valores discretos. Es decir, que en este caso, cuantitativo, pero si me hubiesen preguntado, discreto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la frecuencia relativa para el valor x igual a 4? Pues venga, ahí sí que vamos a hacer ya la tabla, ¿vale? Venga, lo primero, en x es lo que estamos estudiando, que serían los números de aciertos o respuestas correctas. ¿Qué opciones tengo? Me fijo aquí siempre, las x. Tengo opción 0 aciertos, ¿no? O sea, sería mi opción 1, ¿no? Mi opción 2
un acierto. Mi opción 3, 2 aciertos, 4, 3 aciertos, ¿vale? Y hasta ahí, hasta 5. ¿Vale? Esas serían las X. Luego me fijo que hay aquí, porque aquí podía haber relativa o porcentaje, pero en este caso es absoluta. Es decir, puedo decir que tengo la altura, me fijo, se va a ver bien, ¿vale? Es decir, que serían 15 que no han acertado ninguna, me fijo aquí, 25 que han acertado una, 62, ¿vale? Simplemente fijándonos en la altura. 45, ¿vale? 40 y 15. Si hiciese la frecuencia total es sumar todos y tiene que coincidir con los 200 niños. Frecuencia relativa, me lo pedían para una X en concreto, ¿vale? Pues que sería absoluta dividido de total, ¿no? 400 partido de 200, 0,20, ¿vale? Y si estuviese redondeado, pues os fijáis en las opciones, ¿vale? Y redondeando la que fuera. ¿Vale? Es decir, que esta sería entonces una manera, ¿vale? Para que veáis cómo nos van a meter también las tablas, ¿vale? Digo, las tablas, los gráficos, para poder utilizarlos luego a la hora de hacer los ejercicios. Pues venga, vamos a comenzar. Siguiente tema, que va a ser la parte del tema 2, que van a ser índices de tendencia central y de posición, ¿vale? Vamos a ver qué es esto.